Hola, hoy te quiero hablar acerca del trastorno de ansiedad generalizada, mejor conocido como TAG, y su tratamiento con buspirona. Las personas que sufren de este trastorno tienen una preocupación excesiva. Esta preocupación está presente en diversas áreas de su vida y es muy difícil de controlar, por lo que afecta el funcionamiento diario de la persona. Es importante que sepas que la causa exacta del TAG no se conoce, aunque se cree que los factores genéticos y el estrés pueden desempeñar un papel muy importante en su desarrollo. Eso sí, es un trastorno común que puede afectar a cualquier persona, aunque se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. De este modo, el tratamiento para el TAG puede incluir terapia cognitivo-conductual, técnicas de autoayuda para manejar el estrés y la ansiedad y medicamentos. Para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o mejor conocido como el DSM-5, su identificación requiere que al menos 3 de los síntomas sean persistentes por al menos 6 meses. En el caso de los niños, un solo síntoma identificado basta. Entre los síntomas o características diagnósticas se encuentra la inquietud o nerviosismo, la dificultad de concentración o poca claridad mental, la tensión muscular, la fatiga, la irritabilidad e incluso los problemas de sueño, es decir, un sueño inquieto o la dificultad para conciliarlo. En el tratamiento farmacológico hay distintos tipos de medicamentos que se pueden utilizar. Entre estos están los antidepresivos. Aumentan los niveles de neurotransmisores implicados en la regulación del estado de ánimo, como la serotonina o la norepinefrina. También se suelen utilizar ansiolíticos. Disminuyen la excitabilidad neuronal actuando sobre los receptores GABA, algo así como un freno para las señales nerviosas. De este modo equilibran el sistema nervioso central. También se pueden utilizar los anticonvulsivos. Estos, como los ansiolíticos, reducen la liberación de neurotransmisores excitatorios, aunque su uso es off-label, es decir, fuera de indicación, ya que aunque hay casos en los que se ha confirmado su efectividad, todavía carecen de sustento científico. No se recetan de forma ilegal ni nada por el estilo, simplemente no tienen un respaldo sólido. Claro que lo que te acabo de mencionar son solo 3 grandes categorías para identificar los medicamentos que se pueden utilizar para el tratamiento del TAG. Sin embargo, hay muchos. En este caso nos interesa hablar de la buspirona. La buspirona es un ansiolítico no benzodiazepínico. Es lo que se llama una azapirona. La buspirona tiene la particularidad de que actúa sobre los receptores de dopamina y serotonina, no sobre los receptores GABA. Es decir, no tiene un efecto sedante, eufórico, hipnótico y tampoco ocasiona dependencia. Su funcionamiento es algo un poquito más complejo, pero vamos a revisar parte por parte. La buspirona tiene afinidad alta por los receptores serotoninérgicos 5-HT1A. Estos receptores están básicamente en el rafe dorsal y el hipocampo. Estos están implicados en el estado de ánimo, el sueño y la respuesta al estrés. También tiene una afinidad moderada por los receptores para la dopamina D2. Estos también están implicados en el estado de ánimo y también en la conducta motora, la satisfacción y el sistema endocrino. Por último, tiene una afinidad débil por los receptores de serotonina HT2. Estos están más implicados en funciones gastrointestinales y vesiculares. Esto que te acabo de contar, yo sé, suena un poquito complejo, pero es que es la explicación del por qué tiene un efecto mixto de agonista parcial y antagonista. ¿Te acuerdas de los receptores de serotonina 5-HT1A que te conté? Bueno, sobre estos, la buspirona tiene un efecto agonista parcial. Eso significa que la buspirona se une a estos receptores con mayor facilidad que a otros, por lo que puede tener un efecto antidepresivo por aumentar y mejorar el estado de ánimo, y también un efecto ansiolítico por suprimir la respuesta al estrés. Lo interesante de este mecanismo como agonista parcial es que la buspirona no activa los receptores de serotonina tanto como lo haría la serotonina misma. Entonces, esto evita la sobreestimulación de estos receptores. Eso podría contribuir a los efectos secundarios como la ansiedad. Ahora, ¿te acuerdas de los receptores de dopamina D2? Bueno, sobre estos, la buspirona puede tener un efecto antagonista o agonista según la dosis y el tipo de receptor. Aquí la historia se pone un poquito más compleja, pero te voy a explicar. Los receptores D2 pueden ser presinápticos o postsinápticos. Los presinápticos regulan la liberación de dopamina en el cerebro y los postsinápticos están involucrados en la señalización de la dopamina una vez que ya fue liberada. En los receptores presinápticos, la buspirona actúa como agonista a dosis bajas, lo que significa que inhibe la actividad de los receptores y eso aumenta la liberación de dopamina. En el caso de los postsinápticos, actúa como un antagonista a dosis más altas. Eso quiere decir que inhibe la actividad de estos receptores y disminuye la señalización de la dopamina. En resumen y sin tanto tecnicismo, la buspirona puede aumentar o disminuir la actividad de la dopamina en el cerebro, dependiendo de la dosis, lo que puede contribuir a sus efectos en el tratamiento de la ansiedad. Dicho esto, la buspirona suele administrarse por vía oral. Alcanza su máxima concentración plasmática en alrededor de 30 a 90 minutos. Se suele iniciar con una dosis de 7.5 miligramos que se va aumentando hasta llegar entre los 15 o 30 miligramos, pero nunca más de 60. Además, la dosis diaria se divide entre 2 a 3 administraciones. Como la buspirona se metaboliza principalmente en el hígado y se elimina por la orina en un rango de 2 a 3 horas,
Solo el 4% del fármaco alcanza la circulación sistémica, entonces los efectos se empiezan a ver en alrededor de 3 a 6 semanas. Entonces, a grandes rasgos, los efectos terapéuticos de la buspirona son la reducción de la ansiedad, la inquietud, el insomnio y la poca concentración. También reduce los síntomas físicos que son como los temblores, la sudoración, la palpitación, la tensión muscular y problemas gastrointestinales. También reduce el estrés, pues reduce la respuesta a este, y también mejora el estado de ánimo porque aumenta la serotonina. Claro que como cualquier fármaco, puede generar efectos secundarios como mareos, pues se ha visto en un 12% de los casos, un 6% dolor de cabeza, en un 8% las náuseas y los vómitos, en el 2% nerviosismo, en el 10% problemas de sueño y en 5% excitación. Esos son algunos de los efectos secundarios más comunes que se pueden presentar con la buspirona. Sin embargo, también se puede desarrollar confusión, sentimientos de enojo u hostilidad, palpitaciones y hasta depresión. Esto puede ser resultado de la interacción de la buspirona con receptores de serotonina y dopamina, así como con otros neurotransmisores y sistemas de señalización en el cerebro. Asimismo, hay que tener muy en cuenta su interacción con otros medicamentos. Algo importante con la buspirona es saber que el hecho de que el riesgo de dependencia sea muy bajo y que por tanto se pueda dejar de consumir abruptamente no la hace efectiva para mitigar el síndrome de abstinencia que sí producen las benzodiazepinas, los barbitúricos o el alcohol. Esto es porque la buspirona tiene un mecanismo de acción muy diferente al de estos medicamentos, por tanto no afecta a los mismos receptores del cerebro. Además, es bien importante saber que la buspirona se metaboliza principalmente a través de la enzima CYP3A4, por lo que los inhibidores de esta enzima, como ciertos antibióticos y la toronja, pueden reducir la velocidad a la que el cuerpo metaboliza el fármaco. De este modo, aumenta los niveles en el cuerpo y se corre mucho el riesgo de los efectos secundarios. Y no menos importante es saber que la buspirona jamás debe ser administrada junto con inhibidores de la monoaminooxidasa, como algunos antidepresivos y otros medicamentos para tratar los trastornos del estado de ánimo. Si se combinan, se corre el riesgo de una crisis hipertensiva, que puede ser potencialmente peligrosa por provocar una presión arterial extremadamente alta. Además, también se puede desarrollar el síndrome serotoninérgico, que ocurre cuando hay demasiada serotonina y es potencialmente mortal. Puede provocar agitación, alucinaciones, taquicardia, fiebre, pérdida de coordinación, náuseas, vómitos y diarrea en el mejor de los casos. La buspirona ya no se comercializa en México desde el año 2016 aproximadamente, pero se sabe que su nombre comercial era Relax. La caja constaba de 30 comprimidos de 10 miligramos que costaba alrededor de 350 a 450 pesos. Si hacemos unas cuentas rápidas, recordando que la dosis diaria promedio suele ser de 20 miligramos, una caja podría durar 15 días, por lo que el tratamiento mensual podría tener un costo mínimo de 700 pesos. En ese entonces. No obstante, actualmente se comercializa en otros países y continentes a precios mucho más accesibles. El nombre comercial más reconocido es Buspar. Estos costos que aquí te presento son actuales. Según los miligramos y cantidad de comprimidos cambia el precio. El mínimo suele ser de 30 tabletas, pero mientras más sean, el costo suele reducirse un poco. Aquí también puedes ver cómo los comprimidos vienen con una línea divisoria que facilita su corte. Esto hace mucho más sencilla la adaptación de las dosis en cada caso.